suscríbete y dale like. El 17 de julio de 1975, en Hamburgo, Alemania, el cuerpo de bomberos de la ciudad acudió a una llamada que los alertaba de un incendio que tenía una casona envuelta en llamas. Por lo visto, el siniestro se había originado en la parte baja y rápidamente comenzó a consumir el inmueble. Por suerte, todos los inquilinos habían conseguido escapar de la construcción y poco a poco el incendio fue controlado. Mientras los bomberos revisaban las habitaciones para extinguir cualquier otro foco que pudiese revivir las llamas, subieron a uno de los pisos superiores y percibieron un penetrante olor a putrefacción. La sorpresa fue mayúscula cuando se toparon con un cuerpo femenino destrozado y parcialmente calcinado por el incendio. Tras una mirada rápida, resultó obvio que aquel cadáver llevaba varios meses descomponiéndose antes de que el fuego lo alcanzara, por lo que el hallazgo fue informado inmediatamente a la policía. Este sería el comienzo de la macabra historia del destripador de St. Pauli. Si ya de por sí el incendio consternó a los residentes, quienes seguían en la calle sin entender qué estaba ocurriendo, cuando los agentes comenzaron a interrogarlos por el hallazgo que habían hecho los bomberos, quedaron estupefactos y horrorizados. Uno de los residentes se les había ingeniado para asesinar a una mujer bajo sus propias narices, descuartizarla y esconderla en el cobertizo de la casona. Varios inquilinos coincidían en que había un sujeto muy extraño que vivía en el último piso, y que lo habían visto un par de veces acompañado por mujeres de dudosa reputación. El barrio rojo de Hamburgo no quedaba lejos, y posiblemente se tratara de una prostituta, pero eso no era todo. Algunas personas recordaron haber sentido un olor nauseabundo salir de la habitación del último piso. El dueño del inmueble aseguró que se trataba de un problema de cañerías y al día siguiente roció su departamento con un perfume barato que solo consiguió molestar aún más a los vecinos. Días más tarde, el olor fue bajando su intensidad y nadie insistió en solucionar aquel problema que, en efecto, podía responder a una falla de tuberías del viejo edificio. El sujeto en cuestión fue identificado como Fritz Honka, de 40 años. En aquel momento se encontraba trabajando y, según se sabía, volvería al día siguiente después de cumplir con su jornada laboral nocturna. La policía se dispuso a esperarlo, pero nadie estaba seguro de que aquel hombre fuese culpable realmente. No había evidencia que lo vinculara, pues casi todo parecía haber sido arrasado por el incendio. El acceso a la buhardilla no era exclusivamente de él. Cualquier otra persona podría haber escondido allí el cadáver, incluso algunos de los sujetos que ya habían interrogado. Mientras esperaban al sospechoso, decidieron revisar su habitación, la cual solo había sufrido daños parciales tras el incendio. Lo que la policía encontró en el lugar los dejó casi tan perturbados como cuando encontraron los restos humanos. La modesta habitación de Fritz Honka era un cuchitril asqueroso y desasiado, oscuro como una madriguera. Sobre su cama, en el techo y las paredes, Honka había pegado cientos de recortes de mujeres y hombres desnudos, los cuales muy probablemente le servían para masturbarse. Entre botellas de cerveza vacías y montones de revistas pornográficas, también se podía apreciar una muñeca y una copia de la novela Juliet del Marqués de Sade, además de varios zapatos de mujer, los cuales se descubriría posteriormente pertenecían a sus víctimas. Una de las puertecillas del cobertizo daba justo al interior de la habitación, lo que confirmó las sospechas sobre Honka. Los oficiales esperaron toda la noche al sospechoso hasta que éste apareció a las primeras horas de la mañana, encontrándose sorprendido por el incendio que había consumido parte de la casona. Ante la presencia de los policías que querían interrogarle, no se resistió y los acompañó, aunque aquella conversación se convertiría en un dolor de cabeza para varios de los agentes involucrados. Fritz Honka nació en Leipzig, Alemania, el 31 de julio de 1935. Su padre trabajó en los campos de concentración nazi, pero duró poco tiempo pues falleció en 1946 completamente alcoholizado. La madre de Fritz fue incapaz de mantener una familia con 9 hijos, por lo que decidió repartirlos en distintos orfanatos, con la esperanza de que tuvieran un futuro más prometedor. El joven Honka tendría que arreglárselas solo para salir adelante, pero no resultó ser un chico muy brillante. De hecho, era un muchacho casi retardado, carente de autoestima y sumamente tímido, de nariz deforme,
estatura baja y un estrabismo que se acrecentaría dramáticamente con el pasar de los años, Fritz Honka se sentía alguien horrible e indeseable. Incapaz de superar sus falencias y defectos, se refugió en el alcohol, lo que terminaría por convertirlo en alguien irresponsable e inestable, que frecuentemente era despedido de sus empleos o que sencillamente terminaba por abandonarlos sin dar ningún tipo de explicación. El sexo era otro tema sumamente delicado para Honka. Era tímido y receloso en extremo, y prefería masturbarse con frecuencia antes que intentar mantener algún tipo de relación sexual. Lo cierto es que no tenía muchas pretendientes, pero a pesar de su timidez, Honka consigue una novia y contrae matrimonio con ella poco tiempo después, aunque el matrimonio solo duraría unos cuantos meses, debido a que el alcoholismo lo tenía consumido. Hundido en una depresión, cansado de ser menospreciado y convencido de que era un perdedor, decidió arrendar un departamento para vivir solo. Pasaron los años y jamás pudo mantener una relación de pareja ni conseguir un trabajo estable. Lo único que podía distraerlo un poco de su gris existencia eran sus sinuosos paseos por el barrio rojo de Reeperbahn, Hamburgo, en donde las prostitutas ofrecían sus servicios sexuales. El problema era que uno de los mayores complejos de Honka era su estatura. Aquellas mujeres atractivas y sensuales lo superaban en altura por varios centímetros, lo que terminaba por frustrarlo y evitaba acercarse a ellas. Pero aquellos lugares nocturnos eran famosos por contar con una infinidad de posibilidades para sus clientes. Honka conoció a un par de mujeres de su talla e incluso más bajas que él, aunque había otro problema: tenían la dentadura completa, algo que le aterraba. En su paranoia, Honka buscaba mantener relaciones sexuales con mujeres que no tuvieran dientes, pues prefería que le practicaran solamente sexo oral y sentía pavor de solo pensar que una mujer pudiera morderle el pene mientras le realizaba el acto. Es debido a esto que Fritz Honka busca un perfil muy especial de prostitutas. Debían ser más bajas que él y de edad avanzada, pues era muy probable que éstas no tuvieran muchas piezas dentales. Es así como en 1969 contrata los servicios de una prostituta de 40 años llamada Gertrude Brauer, a quien invitó a su departamento. A la mujer le faltaban varios dientes y se sintió seguro, pero cuando ésta se burló de él por preferir sexo oral antes que otro tipo de relación, Honka perdió el control. En un arrebato de ira, la estranguló hasta matarla. Consumado el hecho, decidió descuartizarla para posteriormente darse a la labor de deshacerse de los restos. Enterró partes del cuerpo en un terreno abandonado, en las inmediaciones de Hamburgo, mientras que el torso lo escondió en el cobertizo. Existen varias posibles explicaciones para el extraño comportamiento del asesino. Una de las teorías apunta a que Honka, al ver que nadie preguntaría por una prostituta desaparecida, decidió esconder los restos en su casa y evitar la compleja labor de trasladar restos humanos a otros puntos de la ciudad. Otra posibilidad era que simple y llanamente fuese tan ingenuo como para pensar que podría acumular restos humanos en la buhardilla de su edificio sin ser descubierto nunca. En agosto de 1974, Honka volvió a asesinar. La prostituta de 55 años, llamada Anna Bauschel, fue estrangulada y descuartizada, pero esta vez el homicida ni siquiera intentó deshacerse del cadáver. Abrió la puertecilla del cobertizo y puso los restos humanos juntos a los de su primera víctima. En diciembre de ese mismo año, Frieda Roblick, de 57 años, terminó desmembrada en el mismo agujero que las otras mujeres. El asesinato se estaba convirtiendo en una obsesión para el atormentado Honka, quien, muy posiblemente, se sentía con algo de poder por primera vez en su vida. En vista de que aquello parecía estimularle y nadie en la casona sospechaba nada, volvió a asesinar en enero de 1975. La víctima, Ruth Schultz, de 52 años, sería la última de la lista. Esto principalmente porque Honka comenzó a recibir las primeras quejas de sus vecinos por el olor a podrido que emanaba de su habitación. Aquello lo preocupó bastante y decidió comprar varias botellas de colonia, con la cual trató de disimular el hedor, esparciéndola en el piso y las paredes del departamento. Aún así, el ambiente resultaba irrespirable, pero difícilmente alguien hubiese podido imaginar que en el interior de la buhardilla aquel pequeño y tímido sujeto ocultaba restos humanos.
Todo acabó el día del incendio, cuando los bomberos y la policía dieron con uno de los cuerpos descuartizados. En un comienzo, el interrogatorio al que fue sometido Honka fue complejo. El sospechoso apenas hablaba, y cuando respondía, lo hacía en un tono casi inaudible y no se le entendía absolutamente nada. Tampoco respondía de forma muy coherente, pero después de un par de horas con los agentes de policía, confesó uno a uno sus crímenes. De hecho, hasta el momento, la policía solo había encontrado los restos de una de las víctimas, así que la confesión de 4 asesinatos los dejó consternados. Tras una segunda revisión en el cobertizo, se lograron identificar los restos humanos de las otras 3 mujeres asesinadas por Honka. También se encontró un serrucho de mano con el cual el asesino descuartizó los cadáveres, junto a otros utensilios como cuchillos, martillos, entre otros. Además, se hallaron varios frascos de desodorante y perfume, con los cuales había intentado disimular el olor putrefacto que emanaba desde su cuarto. Durante el juicio, en el Tribunal del Distrito de Hamburgo, Honka se mostró como un sujeto afable con las autoridades, respetuoso y silencioso. Rolf Bossi, encargado de la defensa, se dirigió al juez esgrimiendo los resultados psiquiátricos del acusado, los cuales aseguraban que Fritz Honka padecía una enfermedad grave con valor de desviación y anormalidad emocional. Muchos de los irracionales actos y las enfermizas manías de Honka no podían ser explicadas por el juez ni los asistentes, pero era evidente que no se trataba de alguien normal, y debieron aceptar la veracidad de los exámenes médicos. Cuando se le pidió al acusado explicar el porqué de sus crímenes, este aseguró que las había matado porque estas mujeres se habían burlado de su sexualidad. Posteriormente, aseguró que Jack el Destripador le hablaba y le ordenaba asesinarlas. El caso despertó el horror en la ciudad alemana, y la condena resultó demasiado benévola para muchos. Fritz Honka fue condenado el 20 de diciembre de 1976 a pasar 15 años en una institución psiquiátrica. Tras varios años de desvarío, en los cuales Honka decía a los enfermeros y doctores que no podía dejar de sentir un olor a descomposición en la habitación en la cual había sido confinado, finalmente fue liberado en 1993, a la edad de 58 años, y cambió su nombre por el de Peter Jensen. Con una salud bastante deteriorada, fue a dar a un asilo de ancianos en donde las alucinaciones no lo abandonaron. Seguía percibiendo olores descompuestos y se quejaba con las enfermeras y los auxiliares del aseo constantemente. A pesar de haber sido conocido a mediados de los años 70 como el Destripador de St. Pauli, nadie lo reconoció en el asilo donde pasó sus últimos años. Honka falleció de un ataque al corazón el 19 de octubre de 1998 en el hospital de Hamburg-Langenhorn. Es sabido que la gran mayoría de los asesinos seriales comete su primer asesinato antes de los 30 años. Debemos consignar el hecho de que todas esas fantasías homicidas se forjan muy temprano, en la preadolescencia, y muy pocos consiguen reprimirla por tantos años. En este sentido, el caso de Honka puede recordarnos al de Andrei Chikatilo, otro asesino serial que comenzó a matar después de los 40 años. La baja autoestima de Chikatilo y su extrema timidez lo llevaron a tratar de suprimir sus deseos sexuales durante décadas, algo que muy probablemente le ocurrió a Honka. Chikatilo era impotente y eyaculador precoz, además de pedófilo. Sabía que sus gustos pervertidos lo iban a meter en problemas, por lo que se refugió en los estudios de forma obsesiva y sacó varios títulos universitarios. Finalmente, sus fantasías lo vencieron y se convirtió en un monstruoso asesino, aunque a una edad bastante avanzada para este tipo de criminales. Fritz Honka, por su parte, puede que se haya vuelto un alcohólico con el único fin de embrutecerse y apaciguar aquellas fantasías asesinas. Ed Kemper, otro asesino serial, aseguraba que la única forma de dejar de matar era manteniéndose borracho, así que no es descabellado plantearlo. El hecho de que Honka asegurara durante el juicio que recibía órdenes de Jack el Destripador para asesinar mujeres podría ser el indicio de una esquizofrenia. Sin embargo, y a pesar de que sus esfuerzos por ocultar las pruebas de sus crímenes fueron bastante torpes, de todas formas lo intentó, lo que nos permite concluir que era consciente de lo que hacía.